evolución personal de un artista plástico. Vamos a darle una calurosa bienvenida con un aplauso, por favor. Muchas gracias Lupita, muchas gracias rector Carlos García Méndez, muchas gracias Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita, Eric, muchísimas gracias vicerrector. Un honor para mí también agradecer a Héctor Montes de Oca, mi padrino en estos eventos y amigo de toda la vida, a mi familia y a todos ustedes que me acompañan el día de hoy. Vamos a platicar la evolución plástica de un artista, que ese artista soy yo. Ya voy a cumplir casi 30 años de mi primera exposición, que fue en la Torre Domecq, en México. Primero yo empecé a hacer mis exposiciones con la técnica de la acuarela, porque, como ustedes saben, yo estudié arquitectura en la UNAM, y entonces ahí tuve dos grandes maestros, René Capdeville y Castro y José Luis Benlliure, que realmente empecé mi carrera artística gracias a ellos, y mis primeras exposiciones eran acuarelas. Entonces al principio yo pensé que me iba a, obviamente, dedicarme a la arquitectura, y pintaba acuarelas y realizaba mis exposiciones. Entonces era como una actividad muy paralela a la arquitectura, ¿sí? Vamos a ir pasando poco a poco unas imágenes de acuarela, toda una evolución de acuarelas que va de temas realistas, de temas de arquitectura, hacia temas mucho más abstractos. Lo vamos a ir y lo vamos a ir sintiendo, ¿sí? Posteriormente vamos a pasar al tema de mis primeras exposiciones, a óleos, acrílicos, pero ahorita vamos a estar con el tema de las acuarelas. Interpretar y consultar a la naturaleza siempre es el primer paso, con una correcta división del espacio, composición, imponiendo vitalidad rítmica. Según la luz, enfatizo la manera en que los colores se muestran a sí mismos y cambian a los objetos a través de los claroscuros. Vamos a estar viendo en la pantalla distintas acuarelas de este corte, de corte arquitectónico, cuando realizaba mis primeras obras, mis primeras exposiciones. Ahí tenemos una cúpula en la Catedral de México. La acuarela tiene que ser muy transparente, no se pueden hacer formatos muy grandes porque precisamente se maneja con el agua y se va evolucionando hacia los claroscuros. Técnicamente no se ocupa el blanco, los blancos son los blancos del papel. Técnicamente no se ocupa el negro es una mezcla de colores, y lo principal es que el agua corra, que las obras sean muy transparentes, que tengan mucha luz, y es justamente lo que estamos viendo con temas realistas en acuarela. De ahí parto, ese es el inicio de mi evolución como artista. Estamos hablando de que esto pasaba principalmente en 1988, 89, 90. Anteriormente, de niño yo viví en Minatitlán, Veracruz, y también ahí realicé muchas obras infantiles. En Veracruz los colores son mucho más intensos, y en Minatitlán las noches no son noches oscuras, son rojas. Entonces me llamaba mucho la atención tratar de representar esas obras, y muchas veces también mi mamá tenía una biblioteca donde había muchos libros de arte, y me gustaba ver los libros de arte y copiar obras de distintos artistas consagrados, Leonardo da Vinci, Van Gogh y demás, y veía las obras y las trataba de copiar, y me gustaba, era por gusto. De niño no sabía que me iba a dedicar a ser artista. Pasaron los años y estábamos en esta etapa de arquitectura, de realizar mis primeras exposiciones. Están viendo acuarelas de
algunas de temas de Veracruz, como en este caso. Cuando realizo una obra técnicamente me resulta siempre un reto, es la satisfacción de respetar los blancos del papel, el uso del agua mezclada en diversas intensidades de color es básico en mi pintura, indispensable para el buen resultado de mi obra, es sentir cómo se desliza el agua en el papel, cómo seca, cómo queda plasmada. Siempre trazos finos y seguros que en la acuarela me dan libertad absoluta para lograr precisión en el contenido de formas, para crear composición eficaz que me permita transmitir emociones y sensaciones en la virtud estética. Así me comunico con mi público dentro de los códigos de cultura visual y sentido de placer artístico. Estas acuarelas trato de que sean fuerza pura y transparencia pura. Seguimos, ya están viendo en algunas acuarelas, estamos abandonando un poco el realismo, pero se alcanza a ver el sentido de las ciudades, el sentido, sí, adelante, de ciudades, el sentido de la acuarela, pero vamos a ir llegando un poquito más adelante a lo que es la abstracción. Ya dejamos la parte de acuarelas de temas arquitectónicos y estamos con acuarelas de temas de la naturaleza, reflejos, árboles, y así es como un artista va buscando distintos temas, ¿sí? No encasillarse en un solo tema, siempre experimentar y pasar de un tema a otro, de una técnica a otro, evolucionar, siempre lo he dicho, evolución, evolución, evolución. Aquí hay reflejos. Recuerdo que en el año 94 hice una exposición muy importante en la Presidencia de la República que se llamó Reflejos de México, y desde ese momento hasta la actualidad siempre he tratado de representar el agua en todas las modalidades, digamos, en ríos, océanos, mares, charcos, vapor. El agua ha sido básico en mi pintura, tanto porque parto de la acuarela como representar el mismo agua en las obras, ¿no? Seguimos con temas de la naturaleza. Hay una acuarela muy transparente de una nevada en el Valle de Toluca, y esta es una acuarela totalmente clásica, ¿no? Se ve el cielo totalmente transparente, y sentir el agua como corre es indispensable. Posteriormente vamos a ver otras técnicas, pero era muy importante que vean esta evolución de acuarelas, ¿sí? Esta evolución que me costó mucho trabajo organizarla, porque pues realmente a partir de más de 9,000 obras que he pintado, y yo creo que de esas 9,000 al principio seguramente debía haber pintado más de 1,000 acuarelas. Entonces seleccionar pues yo creo que como 70 que hay en esta primera sección de acuarelas, pues era realmente muy difícil, pero traté de seleccionar como las principales obras. Si se fijan, ya estamos con animales, entonces ya pasamos de arquitectura, de temas de la naturaleza, a temas de animales, ¿no? Y si se fijan, ahí por ejemplo el blanco es el blanco de papel, hay oscuridad, que son los claroscuros de las obras, pero técnicamente se tiene que respetar la acuarela, hay un respeto a la técnica, es muy importante, ¿sí? Y por ejemplo este tiburón es pura, esta técnica es todo el papel mojado, ir colocando ciertos colores y vamos avanzando, ¿no? Estamos con animales, por ejemplo este gallo también ya es muy impresionista, si se fijan ya no es tan realista, y voy buscando ciertas formas y colores, ¿no? Estas acuarelas de naturaleza, de árboles, de colores, experimentar, siempre experimentar y evolucionar. Estas acuarelas son de
seguimos viendo, ve, por ejemplo, esto ya va mucho más abstracto. Siempre es buscar la intención de ya no solo representar lo que estamos viendo y lo que podemos ver y tocar, sino más bien representar sentimientos y mover los sentimientos y las emociones del público. Ese es el objetivo real del arte, cuando el público acude a una exposición, acude a un estudio o de repente se encuentra con una obra de arte que va a mover los sentimientos y las emociones. Si se fijan, ya esto es una evolución de temas reales hacia la parte abstracta. Obviamente mi parte como arquitecto se va reflejando, pero se va deconstruyendo. La deconstrucción total de la figura, como en este caso, es importante en toda mi obra, ¿sí? Abandonamos esos temas realistas y son emociones. Lo que trato de plasmar en estas obras de acuarela son emociones que vibren en el mismo sentido del artista con el espectador, ¿sí? Ya abandonamos todo lo que estamos viendo y tocando, y son interpretaciones quizá de ángeles, de volúmenes, de sensaciones, y inconscientemente dejamos todo lo real para realizar totalmente obras abstractas en acuarela. Interpretación de ventanas abstractas, manchas, colores, emociones, fusión de colores con texturas, con transparencias, y si se fijan, ya esto es totalmente un arte conceptual, abstracto en acuarela. Hemos visto este primer tema de acuarelas. Posteriormente van a ver ustedes algunas imágenes en ese tiempo de mis primeras exposiciones, donde solamente es, por ejemplo, él es René Capdeville y Castro, era un gran maestro. Gracias a él me enseñó muy bien la técnica de la acuarela. Esa foto fue mi primera exposición en la Casa Pedro Domecq en 1991. Esa exposición fue en Coyoacán. Si se fijan, eran acuarelas transparentes, las estábamos viendo y eran muy importantes. Mi hijo era un bebé casi, y ya asistía a mis exposiciones. Esta exposición fue en el Centro Asturiano de México. Esa otra exposición de un reflejo de un barco, y en fin, esas eran mis primeras exposiciones. Ahora bien, vamos a pasar a un tema muy importante, porque lo más importante, o una de las cosas muy importantes en la vida, es salirte de tu zona de confort. Me empezaron a pedir en esa época formatos mayores y otras técnicas, y entonces comencé a hacer, abandoné un poco la acuarela para hacer formatos de mayor tamaño. Entonces me salí de mi zona de confort, que era como acuarelista, para experimentar técnicas de mayor formato, en óleo. Estamos viendo aquí óleos. Entonces son óleos, se fijan, traía el mismo concepto de la acuarela abstracto, pero ya representados en ciertos óleos de tamaño ya mucho mayor. O sea, la acuarela, el máximo de tamaño es quizá como de 50 por 70 centímetros, para que sea una buena acuarela, y ya después las obras en óleos, en bastidores, pues pueden ser del tamaño que uno quiera, ¿no? Mi objetivo es identificar lo esencial de la naturaleza, pintar el alma de las cosas. Intento darle vida a cualquier punto o línea que plasmo en mis papeles. Busco la esencia, así como dibujar formas en concordancia con la verdadera estructura de la naturaleza. Intento jugar con formas, texturas, colores. Identifico mi arte con un sello personal. Dignifico en mi obra detalles que pasan desapercibidos en la naturaleza. Me gusta dialogar constantemente entre lo visible y lo invisible.
Utilizo muchas veces el proceso apunte, dibujo, boceto, cuadro, realizando ideas, fijándolas, recordándolas. Así el cuadro es la realización de la idea inicial. La conceptualización de una obra es un proceso mental que en tiempo es mayor que la realización. Una vez digerida, la realización viene siendo un juego de colores y de texturas, siempre respetando los principios básicos de composición. Hemos visto algunas obras de óleo y vamos a pasar también experimentando con acrílicos. Es otro tema. Es otra técnica, se van a ver, es muy parecido al óleo, pero es totalmente otra técnica. El óleo, como bien saben, es base aceite y el acrílico es base agua. Actualmente hay acrílicos de gran calidad que la gente muchas veces los ve y es casi idéntico al óleo, pero prácticamente es otra técnica, ¿sí? Y obviamente también vamos a partir de acrílicos realistas, como los estamos viendo, hacia acrílicos un poco más abstractos y fusión de estilos. Y como decía hace rato, lo más importante, creo que actualmente la última escuela artística pura constituye la deconstrucción total de la figura, la pintura abstracta, ¿no? La abstracción es la última escuela pictórica pura, y el deber actual de los artistas plásticos debe ser tender puentes entre la abstracción y el realismo a través de distintas técnicas, conceptualizaciones, experimentar y evolucionar. En todas estas obras están viendo esa fusión en una sola obra abstracta, combinar prácticamente una parte abstracta con una parte real. ¿Sí? Hay veces que los fondos pueden ser abstractos, imaginándose que podría ser un cielo, podría ser un mar, o podría ser una ciudad, pero en realidad es una obra abstracta, y entonces estamos combinando con ciertos detalles realistas, ¿no? Estas obras las he pintado la mayor parte en los últimos años. Si se fijan, es un fondo abstracto y la pintura real. Este es el detalle del jaguar que les decía. En la reproducción está nada más el detalle de la cara, pero era una obra vertical, ¿no? He pintado muchos animales, muchos barcos, y el chiste es tener libertad, es lo que quiero, ¿sí? Pinto todo lo que veo, todo lo que me rodea, todo lo que siento, todo lo que me imagino, todo lo que creo. Es la expresión de la realidad y mi espiritualidad. Casi siempre mi realidad y mi espiritualidad se encuentran los temas y los motivos frente a mí. Intento darle a mi pintura precisión, calidez, vigor. El arte es sentimiento, pero debe estudiarse la ciencia de los volúmenes, proporciones, colores, desarrollar la habilidad de la mano. En una buena parte de mi obra pinto con tonalidades vivas y colores primarios. El rojo transmite vitalidad y sensualidad. Me interesa expresar emociones. Creo que cuando los colores son los precisos, ni toda la corrupción del mundo puede diluirlos. Trato de representar con plenitud lo perteneciente al mundo íntimo de los sentimientos, pensamientos e ideas intuitivas. Me importa el ritmo, la cordura, el significado está en el alma. La profundidad espacial y la fuerza meditativa siempre inducen al espectador a dialogar con la obra. La experiencia pictórica directa es la meta. Seguimos viendo estos temas de acrílico, gallos, reflejos, animales. Estas obras las voy a colocar el próximo mes en Los Cabos, son realizadas para una casa en Los Cabos, por eso vemos esas ballenas, estos veleros. Realizo muchos proyectos de arte integral para ciertas residencias, entonces no solo una sola obra, sino quiero que todo el arte de un espacio sea colocado y tenga armonía para ya sean casas, oficinas o corporativos, ¿no? El siguiente tema
El siguiente tema, vamos a hacer un resumen de algunas técnicas mixtas. Ya vimos acuarelas, ya vimos óleos, acrílicos, ahora vamos a ver algo de técnicas mixtas. La técnica mixta es realizada sobre distintos materiales y se puede ocupar distintas técnicas, por eso es mixta, ¿no? Se puede combinar el acrílico con el óleo, con ciertas texturas de granos de mármol, con esmaltes, y entonces vamos haciendo una técnica mixta sobre una superficie mixta, ¿no? Como en estos casos, ¿no? Y eso es experimentar. Siempre lo más importante en un artista es evolucionar y es experimentar, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer quizá un resumen del realismo y de la abstracción para después pasar al arte corporativo. Como bien saben, en gran parte de mi obra, los voladores de Papantla es una constante. Casi siempre trato de poner mínimo un volador en cada una de mis exposiciones. Siento que es para mí como un amuleto de buena suerte. Es un rituales que trato de dignificar con toda la dignidad en mis obras, y he pintado, yo creo que más de 200 obras de voladores, y colocadas pues, realmente en distintas partes del mundo, y en muchas obras son fondos abstractos, ¿no? Estamos viendo obras realistas, que a veces con un poco de abstracción, pero principalmente realismo, manglares como este caso, la Catedral de México. Siempre lo más importante es que la perspectiva y los edificios sean perfectos, que no se vayan a caer. Aquí tenemos el jaguar que tenemos al fondo, ¿no? La obra Jerarquía, ¿no? Vamos a ver una sección de abstracción, haciendo como un resumen de obras, y posteriormente vamos a empezar a ver algo de mi trabajo de arte corporativo. Este es quizá un resumen. Hay abstracciones que son mucho más ortogonales, soluciones, digamos, no tan libres, no con tanto movimiento, pero son muy ortogonales, como esta es un action painting. Uno de los maestros del expresionismo abstracto americano, Jackson Pollock, creador del expresionismo abstracto, del dripping, del action painting, es uno de los artistas que voy tomando como guía. Tanto él como Rothko son grandes inspiradores en mi obra actual, y voy haciendo ciertas fusiones y ciertas evoluciones, ciertos movimientos en las obras, a veces inspirado en ellos, ¿no? Vimos algo de abstracción. Ahora vamos a ver algunas imágenes de arte, no sé por qué esa se volteó, pero bueno, es arte corporativo, que he hecho para distintas empresas, distintas transnacionales. Y ya muchas veces es importante ya no solo ver la obra, nada más la obra, porque pierde a veces la dimensión del espacio. Ese es el Kreber, aquí en Jalapa. Ahí en el Kreber pinté más de 175 metros cuadrados de arte. Eso es American Express, en el año 2000. Ese es un políptico para la Universidad Panamericana, y pues, son distintas obras para distintos corporativos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver para poder variar, son algunas exposiciones, primero internacionales. Estas son algunas imágenes de mi primera exposición internacional. Fue en Guatemala, en la Embajada de México en Guatemala. Ahí están algunas imágenes de esa exposición. Fue en el 2008. Anteriormente, en el 2007, había expuesto, pero colectivamente en Nueva York. Y esta fue la primera, esa es en la antigua Guatemala. En Guatemala expuse en la Embajada de México en Guatemala y en la antigua Guatemala. Esta en la Galería Quiroa de la Casa Santo Domingo en la antigua Guatemala, era un espacio maravilloso. Ahora,
De Guatemala, vamos a ver algo de... Esa fue la primera exposición colectiva que monté en Nueva York, en esa galería. Fue en 2007, ¿no? Ahí se ven las imágenes de la exposición. Ese es mi estudio en Nueva York, en North Salem, en el norte del estado de Nueva York. Ella es Lynn Oberstein, mi representante en Nueva York, con Larry Feder. Y esa es una exposición que se montó en Geld-Schanter Gallery, en esa galería en los Hamptons, en Nueva York. En Nueva York pues, realmente he tenido mucho éxito, ha tenido muy buena aceptación la obra. Ya he hecho ya hay 7 exposiciones en Nueva York, ¿no? Vamos a ver este proyecto ahora. Dejamos esas exposiciones y empezamos con un proyecto de escultura. Fue un concurso internacional para la empresa Eurocopter. Me invitan, gano el concurso con esa maqueta y el reto era hacer esa maqueta que medía 60 centímetros de altura a 10 metros de altura para el corporativo de Eurocopter en Querétaro. Entonces empecé a hacer primero el mástil central de acero y toda la escultura era de aluminio. Se llamó La energía de los voladores y la realicé en el año 2012, se inauguró en el año 2013, la iluminé en color cian, es para Eurocopter, empresa francesa, y el resultado fue maravilloso. La inauguró el presidente de México y mide 10 metros de altura, 5 metros de diámetro, resiste vientos mayores de 125 kilómetros por hora y sobre todo lo más importante es que la empresa aceptara y diera el visto bueno de toda la escultura después de haber ganado el concurso, que fue entre 8 artistas, entre 8 escultores, convocados por 8 jurados, que entre los jurados estaba el embajador de México en Francia, estaba el gobernador de Querétaro, el director de Eurocopter, y cada jurado elegía a un artista y el concurso era entre los artistas de cada jurado, o sea, fue un concurso por selección. Vamos a ver ahora algo de polípticos. Este tipo de obras, de pinturas, las he realizado para muchos espacios. Son como un rompecabezas, son polípticos, o sea, de muchos bastidores, composiciones de muchos bastidores, realizado para casas, para hoteles, para corporativos, y entonces son trípticos de 3 bastidores, o más, o composiciones de más bastidores, ¿no? Esta es una casa en Veracruz, en donde se ven barcos, se ven animales, aves, y todo el fondo, cada bastidor en este tipo de obras, los colores y las texturas se repiten en el siguiente bastidor, tanto arriba como abajo, ¿no? Estos fondos en dorados, que son muy importantes en muchas partes de mis obras. Ahí ya no ocupo los dorados, estos colores sagrados para voladores, sino eran barcos, ¿no? En ese caso. Ahí está en esa época el canciller José Antonio Meade inaugurándome una exposición en Portugal. Posteriormente, él invitó al presidente de México a ver esa exposición en la Embajada de México en Portugal. Ahí estaba el presidente recorriendo en una visita de Estado a Portugal mi exposición, junto con parte de su gabinete, y estaba el embajador ahí de México en Portugal. Esa exposición posteriormente viajó a Ginebra, a Tel Aviv, a Jordania, pero fue muy interesante. Esa exposición está ahí en el Museo Municipal de Faro, en Portugal. Esa aventura de Portugal fue muy importante. Fue mis primeras exposiciones en Europa. De ahí se fue la exposición al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra. Fue realmente muy emocionante y un honor exponer en la ONU en Ginebra. Tuve el honor de dar el discurso en el podium central de Naciones Unidas ahí en Ginebra, y la exposición montada con todos los honores. Esa fue la
la invitación a la exposición Energía y Transformación en la ONU en Ginebra. Vamos a ver posteriormente la aventura en Tel Aviv, en Israel. Esa exposición viajó después a la Universidad de Tel Aviv. El embajador Benito Andión había sido embajador en Portugal y después lo habían nombrado embajador en Israel. Entonces la exposición que estaba en Portugal viajó a Israel, a la Universidad de Tel Aviv, y él es el rector de la Universidad de Tel Aviv, quien inauguró la exposición, y siempre ha sido un honor representar a México y a Veracruz en el extranjero. Esta exposición contaba de 40 obras y todas se movían en distintos contenedores de ciudad y de país en país, ¿no? Esta aventura fue en 2015 en Tel Aviv. Ahora posteriormente vamos a ver un proyecto muy importante. Me vuelvo a salir de mi zona de confort porque me proponen pintar esta cúpula. Este es el punto. Desde el punto de abajo hasta arriba hay 20 metros de diámetro y es una cúpula, y la obra se llama Cúpula Transformación. Está en el CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en México, y pertenece al IMSS. Esta obra fue realizada en 2015 y me rodeé de un equipo de 7 ayudantes y fue tratar de realizar esta cúpula en el Auditorio Benito Coquet, y era tratar de representar la energía y la transformación que se vive en cualquier espacio de América. Si se fijan los andamios, tuve que montar plataformas, los andamios movibles, subir a pintar, después pintaba desde abajo, es decir, a mis ayudantes les daba un color azul, rojo, amarillo y les mostraba la forma de que quería que se impregnaran esos colores sobre la superficie, que era un aislante térmico acústico de la cúpula, o sea, hacía mucho más difícil. Entonces ahí mi idea fue hacer action painting en contra de la gravedad, es decir, aventar los colores de abajo hacia arriba y que se fueran impregnando, porque no se podía tocar mucho la cúpula porque era un aislante térmico acústico. Entonces fue todo un reto, son más de 600 metros cuadrados de cúpula, y ese trabajo lo realicé en más de 2 meses, día y noche, las 24 horas trabajando en ese proyecto, y ese proyecto se inauguró en abril de 2015 precisamente, pero el resultado es increíble. Cuando puedan ir a México y puedan visitar este proyecto, es la única cúpula abstracta en América Latina de ese tamaño, y todas las líneas trazadas al azar representan la energía en América, los signos aleatorios representan las ideas del hombre, el rojo significa la fuerza, el azul ilusión, el amarillo equilibrio, el blanco la pureza, y cuando uno está, como es un auditorio, está en forma escalonada, entonces hay veces que se para uno y ve toda la cúpula como si fuera roja. Si se para del otro lado, toda la cúpula se ve como si fuera azul, ¿no? Esas tomas son del punto más bajo hacia arriba. Entonces, el resultado fue increíble y es uno de los proyectos más grandes que he tenido. De nuevo, el canciller Meade estaba inaugurando la exposición, y José Antonio González Anaya era director del IMSS, que fue quien me encargó la obra. Y pues, vean cómo se veía el día de la inauguración, ¿no? Entonces este proyecto ha sido realmente muy, muy gratificante. Vamos a ver ahora una aventura en Canadá. Cuando expuse en el Sheckman Art Center en Ottawa,
Fue una exposición también que guardo muchos recuerdos. Ahí está el embajador inaugurando la exposición. Es un museo muy importante en Ottawa. Esta exposición se consiguió por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente se fue a la UNAM en Canadá, en Gatineau. Ahí estoy en esos días inaugurando la exposición. Posteriormente expuse en Montreal. Ahí estoy con mi esposa en Montreal en otra exposición. Esa de Montreal fue una exposición colectiva que se llamó The Soul of Mexico. Vamos a ver ahora la aventura de Jordania. En Jordania fue increíble porque fui el primer artista mexicano en exponer en Jordania. El embajador Rojo, Enrique Rojo, me organizó una rueda de prensa con todos los medios jordanos, y la exposición la inauguró la princesa Bigdan al-Hashemi, patrona de las artes en Jordania. Esa señora es tía del rey Abdalá II. Fue a la exposición, inauguró, y lo que quedó motivada es por los colores. En Jordania uno va a los museos y nunca ve esos colores. Todos en los museos de Jordania las obras son mucho más tristes, grises, colores ocres muy parejos, y en México y más en Veracruz los colores son vivos, es alegría, es motivación. Entonces esa exposición fue en Jordania. Vamos a ver la aventura en Barcelona, cuando Fidel Herrera era cónsul en Barcelona y Rosa Borunda me invitaron a exponer allá. Me organizaron 3 exposiciones en Barcelona. En una semana expuse en 3 lugares diferentes en Barcelona, una en la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona, otra en el Consulado de México en Barcelona, y otra en un restaurante de mexicanos que estaban abriendo en Barcelona. Entonces fue una semana de locos, movido, con muchas moviendo las obras, y estuvo increíble. Vamos a ver ahora otro proyecto de escultura, Futurum Ligno. Esta escultura que están viendo también medía 60 centímetros, la hice en bronce, en ese patinado verde, y cuando la vio un amigo, cliente, Luis González, dijo: yo quiero esa escultura, pero que me la puedes hacer a 5 metros de altura. Y entonces pues empecé a hacer todo ese proceso. Como es escultura en bronce, primero están viendo la base metálica. Se tenía que hacer una estructura metálica tomando la escultura como modelo. Primero se hace la parte metálica, el esqueleto, digamos, de la escultura. Posteriormente 1300 kilos de plastilina, moldeé toda la escultura, primero de forma rugosa y después dándole el acabado mucho más fino y en plastilina. Posteriormente se tesalea toda la escultura, 92 secciones. Ahí es como se ve, son esas secciones en aluminio, y se hacen 92 secciones en toda la escultura, y con caucho de silicón se van sacando los moldes con cera y caucho de silicón. Ahí está la cera y los 92 moldes. Hice también, tengo 1000 fotos de esta escultura, seleccioné unas cuantas para que vayan viendo el proceso. Se compra el bronce, todo ahí se ve, los lingotes de bronce precisamente, y posteriormente se va fundiendo, ¿no? En los distintos barriles con arena se ponen los moldes y se va fluyendo el líquido, el bronce en líquido, y se va la cera. Obviamente quedan los moldes en bronce, y es todo el proceso para las 92 secciones, ¿sí? Ahí todavía estaban las secciones con cera, y este proceso fue increíble, de realizar todas las. Ahí ya, si se fijan, ya son todos los moldes en bronce, ¿no? Habría que limpiar todas los respiraderos que se tienen que poner,
y ir armando la escultura de nuevo en bronce. Todo lo que vimos en plastilina se tiene que ir armando en bronce, una escultura tridimensional, se va soldeando, aparte pues obviamente es una escultura muy pesada, se va haciendo la estructura de nuevo metálica por dentro, como ven ahí, y se va haciendo, ahí va tomando forma, el tronco va tomando forma, la parte de arriba, se van uniendo cada una de las secciones. Ahí tengo el modelo de la maqueta original. Se va patinando en los colores verdes y después se va a unir esa parte, ahí ya está unido la parte de arriba con la parte de abajo, se sigue patinando en verde. Ahí estaba mi firma, en 2018 hice este proyecto y termina toda la escultura patinada y después se le da el acabado en cera. Ahí está ya terminada la escultura patinada en cera. Al mismo tiempo se está haciendo la base en el lugar donde va a ir, en un rancho en Valle de Bravo. Se hace la base y se transporta en un camión, en una plataforma. Esa escultura pesa 3 toneladas, se transporta a Valle de Bravo, con la grúa de la plataforma se va y se coloca en el sitio y se quitan las protecciones del emplayado de la escultura. Ahí está el dueño, queda feliz y contento con la escultura en Valle de Bravo después de un proceso de 4 meses. Y ha sido un proyecto de esta escultura bien padre por vivir y hacer todo el proceso de la escultura en bronce, ¿no? Ahora vamos a ver la aventura de Oviedo. En Oviedo, a ver, ahí estamos. En Oviedo expuse en 2017 en el Ridea, este maravilloso edificio al lado de la Catedral de Oviedo. El Ridea es el Real Instituto de Estudios Asturianos en Oviedo y la exposición realmente fue un éxito. Esta exposición fue parte de las obras que habían estado en Barcelona, se transportaron a Oviedo y obras complementarias que habían mandado de México hacia Oviedo. Y entonces fue una fusión de esa colección y pues esta exposición también estuvo muy padre organizada, ¿no? Ahora el sueño de todo artista es exponer en París y siempre había tenido el sueño, había expuesto en muchos lugares, pero llegó la oportunidad de exponer en la Sorbonne Université en París en 2018 y pues la respuesta de la gente fue maravillosa, asistió muchísima gente al claustro del campus des Cordeliers en París. Después esa es parte de esa exposición porque eran 72 obras, se fue a la Casa de México en Francia, la Maison du Mexique en París, y ahí se expusieron 10 obras y también esas 2 exposiciones han sido muy padres, presentadas en 2018 en París. Vamos a ver algunas esculturas, aparte de las 2 que habíamos visto, que son muy grandes, esculturas de menor formato realizadas, la anterior en bronce, estas en resina poliéster. Me interesa representar el movimiento que estoy representando en la pintura, también representarlo en la escultura, movimiento, fuerza, energía, en todas las obras, en la que el acabado sea perfecto. Vean estos movimientos y fusión de las líneas de movimiento que trato de hacer en estas obras, ¿no? Unas más delgadas, otras más gruesas, pero siempre es experimentar y siempre es estarte saliendo de tu zona de confort. Esa escultura está en Puebla, en una casa en Puebla. Dejamos el tema de esculturas y les quiero presentar algunas imágenes de mi estudio en México. Es el lugar, mi búnker donde trabajo, donde realizo todas mis obras, donde continuamente estoy pintando y moviendo y colocando obras y empacando obras y pues experimentando y evolucionando. Sinceramente, con este estudio llevo 20 años, está en Xochimilco,
y pues ese es mi estudio, pero en Nueva York, el de North Salem que les decía. Por temporadas me voy allá y pinto, realizo, y allá se venden las obras por logística, para no estar mandando obras de México a Nueva York. Voy y realizo todas las obras, y lo de Nueva York es en Nueva York y lo de México es en México. Algo muy importante son los medios de comunicación. Para la trayectoria de un artista, estar presente en los medios de comunicación es sumamente importante. Pues he estado en prácticamente todos los medios nacionales, promoviendo y explicando mis obras, mis libros, mis proyectos, y actualmente con este tema de la pandemia también es muy importante las redes sociales, estar presente en internet, en Facebook, Twitter, Instagram y demás, pero pues también cuando se pueda estar presente en televisión, en radio, en la prensa escrita, ¿no? Por ejemplo, pues he salido en muchos lados de prensa escrita. Ustedes conocen la revista Líder, en distintas portadas he estado, y entrevistas que en el Reforma, esa es la revista de Nueva York, cuando el premio que me acaban de dar el año pasado, pues en periódicos y revistas. Es muy importante la prensa escrita también. Y también, obviamente, en la evolución de un artista es muy importante publicar lo que uno hace. He realizado 20 libros, y algunos editados por el gobierno de Veracruz, otros editados por el IMSS, otros editados directamente por mí, que es la evolución de un cierto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, prensa escrita, publicaciones. Ahora les voy a platicar algo muy padre que fue el año pasado en el Mad Museum de Nueva York, el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Solo le entregaron el premio a 2 artistas mexicanos, de entre 60 artistas de todo el mundo, y se presentó también una exposición con la obra de todos los artistas. Y pues bueno, realmente recibir ese premio en Nueva York ha sido también una de los máximos logros que he tenido, aparte de otros reconocimientos. Por ejemplo, en otros reconocimientos, pues el billete de la lotería en 2014, que también fue un evento padrísimo, porque pues a nivel nacional se repartió el billete especial Pedro Trueba. Di la conferencia para el Congreso Mundial de Física Nuclear en Puebla el año pasado también, con 3, explicando por medio del arte, la interpretación de la explosión de partículas y el bosón de Higgs. Me entregaron el alumno hizo un laude en mi prepa, la prepa UP, y pues en el Casino Español también fue esta exposición, me entregaron un reconocimiento. En fin, eso también son símbolos y signos de que vamos en el camino correcto, ¿sí? Y bueno, quiero cerrar esta plática sin antes agradecer totalmente a mi amigo el rector Carlos García Méndez y a la rectora emérita Isabel Soberano de la Cruz por este reconocimiento que es muy importante, quizá el más importante en toda mi trayectoria, el obtener este doctorado honoris causa el viernes que va a ser el evento, y pues es también un signo de que vamos en el camino correcto. Es un signo que me compromete totalmente con esta universidad a la que estoy llegando a querer como mi propia casa, y a comprometerme con hacer muchos proyectos de arte y de cultura, y colaborar realmente con esta universidad. Les voy a platicar que este año también tenía agendado exponer en la India, en Calcuta, Nueva Delhi y Bombay, por invitación del embajador Federico Salas, pero obviamente por temas de la pandemia
se movió para el próximo año, ya está agendado, ya está presupuestado para el 2021. Vamos a vivir, si Dios quiere y se presenta más ligero el tema de la pandemia, vamos a estar exponiendo en la India. Ese es proyecto a futuro, digamos, ¿no? Pero por lo pronto pues he estado trabajando y me encantaría poder tener algunos comentarios, preguntas, dudas del tema que quieran, de los 30 temas que tocamos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, para enriquecer este evento, y que no solo sea de aquí para allá, sino enriquecer con alguna pregunta, duda, comentario que tengan. Adelante. Muchas gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso, más fuerte este aplauso, todas estas experiencias de cátedra de vida. Y les pedimos amablemente a ustedes, público, si gustan, ¿qué preguntas pudieran ustedes hacer hoy que tenemos aquí al artista presente? ¿Qué dudas? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder llegar a recrear esta parte de vida, esta parte de experiencia? Si alguien quiere tomar el micrófono. Sí, claro, maestro. Gracias. Como usted sabe, la Universidad Nacional Autónoma de México fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad porque tiene, creo que sí, cerca de 110 obras de los grandes muralistas. Dentro de la UNAM ha surgido la posibilidad de que deje su huella. Sí, está la posibilidad. Es más, un gran amigo, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, jalapeño por cierto, y que en alguna época fue representante de Veracruz allá en la Ciudad de México, es un gran amigo, y hace 2-3 años existió la posibilidad de que realizara un mural dentro del campus universitario, en Ciudad Universitaria. Hice todo el proyecto, pero está ahorita en proyecto, o sea, no, por algunas razones que él ha estado, digamos, tratando con rectoría y con distintas instituciones dentro de la UNAM, está la posibilidad. Y él, digamos, está en sus manos. Yo presenté un proyecto y esperemos que en algún futuro se pueda hacer, ¿no? A veces en todos los proyectos, no solo en la UNAM, sino en todos lados, yo soy de la idea de hay que saber esperar. Muchas veces es como la vida y los proyectos son como las olas del mar. Hay veces que te subes a una ola y hay veces que se dan los proyectos y hay veces que no se dan. Por ejemplo, en una de mis estancias en Nueva York, estaba la posibilidad de exponer en la ONU en Nueva York. Era casi real y no se dio, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Y regresé a México y estaba la posibilidad de realizar un gran proyecto en Ginebra para el Credit Suisse Bank y no se dio por alguna razón. No importa, uno sigue trabajando, uno sigue creando, uno sigue estando presente, y casualmente Dios va poniendo los elementos en el camino. Unos años después estaba exponiendo en la ONU en Ginebra. O sea, se combinaron las dos cosas. No era Nueva York, sí era Ginebra, era la ONU, pero no, o sea, las cosas se dan. Entonces, soy un convencido de que uno tiene que trabajar fuerte, trabaja duro siempre. Y sí, también un concepto mucho es el esfuerzo, ¿sí? No, las cosas a veces no se dan de repente, ok, perfecto, se van a dar. No, las cosas se dan cuando se tienen que dar, y si se va a dar el proyecto en la UNAM sería maravilloso. Yo estoy dispuesto. Gracias. Mi pregunta y petición. Mi pregunta es: ¿qué tanta dificultad ha encontrado usted como artista internacional en Estados Unidos o en algún otro país en torno a la discriminación que hay con los mexicanos, por ejemplo,
qué impedimentos, qué obstáculos se ha tenido que enfrentar para alcanzar el nivel. Ahora que vi su currículum, ya había escuchado hablar de usted. Gracias. Y mucho me honra poderme dirigir en este momento ante su presencia. Sí. Pero tengo la duda de qué tanto le cuesta a un artista mexicano de su nivel, de su grandeza, alcanzar eso. Y mi petición, de manera muy respetuosa, esta cátedra es el principio de un hermanamiento con el doctorado honoris causa y con nuestra universidad. Correcto. Rogarle de la manera más atenta que considere, con esa humildad que le caracteriza, darle cátedra a los estudiantes y formar un grupo, así como el doctor Héctor Montes de Oca está haciendo una gran escuela aquí, que pudiera usted formar una escuela de jóvenes talentosos. Aquí tenemos grandes artistas, que pudiera ser una semilla para que la Universidad de Jalapa, que hoy cumple 28 años, que está cumpliendo 28 años, se convierta en una de las más importantes y trascendentales en obras pictóricas, en obras de arte. Su presencia nos honraría mucho de una manera más permanente. Totalmente, gracias, totalmente de acuerdo. De hecho, mañana pasado vamos a firmar un acuerdo de colaboración, una carta de intención para colaborar con distintos proyectos, y y van a contar ustedes con toda mi energía y mis ideas para poder, quizá dentro del granito de arena que uno tiene, tratar de seguir engrandeciendo esta increíble universidad. Sí, ahora te platico. En Estados Unidos prácticamente no he tenido discriminación ni nada, al contrario. En Nueva York principalmente se aprecia muchísimo el arte mexicano, bueno, eso es lo que yo he sentido, y el arte latinoamericano. Quizá a veces he tenido un poquito más de, pues si no problemas, pero simplemente tratar de solucionar temas, es quizá a veces aquí en México, para llegar a otros lados, ¿no? Pero si hay algún problema aquí en México, se soluciona por un lado o por otro, pero el chiste es lograr la meta que uno quiere alcanzar, ¿no? En cualquier aspecto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tenía la aprobación de la Sorbonne Université en París, tenía el espacio, tenía todo para exponer como expuse, y en esa época era época de elecciones, y en relaciones exteriores pues de repente dijeron no, pues no hay presupuesto para mandar obra a París, ¿no? Entonces yo me las ingenié y yo mandé mis obras personalmente a París, sin necesidad de quizá otra institución, ¿no? Y no, la exposición se tenía que hacer porque se tenía que hacer, de alguna forma. Entonces yo me las ingenié y mandé las obras y se expuso, y logré la exposición en París, porque era un acuerdo entre la Universidad de la Sorbona, la UNAM Francia y yo. El problema era cómo transportar 72 obras a París. Encontré la forma y las obras se realizaron, y no me quedé con los brazos cruzados diciendo, uy, no me va a ayudar Relaciones Exteriores a mandar la obra ya, y que ahora qué hago, no, pues no se va a hacer la exposición. No, las cosas se tienen que lograr siempre, y a veces es mucho esfuerzo y buscar, ingeniarte el camino para que las obras lleguen, ¿no? Eso es lo más importante. Adelante. Buen día. Hola. Bueno, antes que nada, un orgullo contar con un personaje de su calidad. Gracias. Aquí en nuestra universidad. Que siempre estamos muy enfocados a promover las artes y la cultura. Y básicamente son dos preguntas. Una sería, ¿qué de cierto hay en que en México las bellas artes no son tan apoyadas ni tan difundidas? Y la otra, ¿qué sugeriría a las nuevas generaciones de artistas para poder lograr sus sueños?
Bueno, la primera, es que esa es quizá difícil la pregunta. La apreciación del arte es algo tan personal. Cuando, por ejemplo, de repente Dios nos pone en nuestro camino a personas que realmente valoran el arte, aprecian y promueven, difunden el arte, como es el caso del rector Carlos García Méndez y de Isabel Soberano de la Cruz, que es increíble encontrar esas personas que realmente valoran. No es fácil encontrar ese tipo de personas. Yo he tenido la suerte de que Dios me ha puesto en el camino, o sea, muchas personas que sí valoran y que aprecian y se han vuelto, muchas veces, todos se han vuelto mis grandes amigos, ¿no? Entonces, muchas veces he tocado muchas puertas en las que pues, la gente no tiene a veces esa sensibilidad, pero uno no tiene que quedarse, como decía, esperando o triste. No, simplemente ni se juzga a esas personas para nada, pues simplemente no tienen la sensibilidad, no tienen sus ideas en otro lado y no saben no saben que el arte cura, que el arte transforma mentes, que el arte puede cambiar la vida de las personas. Entonces hay que aprovechar y hay que rodearse realmente de las personas con las que tenemos cierto y el mismo interés de promover y que tenemos la certeza de que el arte transforma y el arte cura en las personas, ¿no? Eso era, y había otra cosita que me habías dicho o ya te la respondí. Una sugerencia la sugerencia para las nuevas generaciones era, sí, bueno, es crear, hacer que hagan todo el trabajo, ya sea como artista, como promotor de la cultura o en el área que sea, que hagan todo su trabajo con toda la pasión que tengan, con toda la pasión, con toda la energía. Realmente lo que he logrado es porque hago todo mi trabajo con mucha pasión, me fascina lo que hago lo que más me gusta hacer en la vida y creo en lo que hago. O sea, sé que todas las obras, ¿cuál es el objetivo real del arte? Mover los sentimientos y las emociones de las personas. Ese es el objetivo. Cuando alguien se para enfrente de una obra mía y se motiva y le cambia la vida, ahí hay arte. Entonces, eso es en el aspecto personal, ¿no? Pero se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida de cualquier universitario y de cualquier persona. Hacer lo que más te gusta hacer en la vida y con toda la pasión y la energía. Yo creo que ese es el mejor consejo. Estimado Pedro, a mí me gustaría, por ejemplo, también comprometerte sí, claro. En varios proyectos también de experimentación. Sí. Tú sabes, hemos estado en varios proyectos trabajando juntos. Recuerdo muy bien el de Cumbre Trajín, Claro. en donde pusimos juntos, inauguramos una exposición. Pero desde ese momento me di cuenta, por ejemplo, que en la fotografía, por ejemplo, cada vez se parece más a la pintura. Claro. Se ha alejado mucho, 200 años, y en 4 años vamos a tener 200 años de la fotografía, con la primera revelación de los hexágonos de plata, y que ahora, por ejemplo, con el tiempo se ha ido alejando. De hecho, todos los fotógrafos tuvimos que aprender de nuevo la cuestión digital. Esta experimentación que me gustaría que hiciéramos es, por ejemplo, que la fotografía hay veces se confunde ya muchísimo con la pintura. Claro. Esta fusión, este trabajo entre dos personas que tenemos la experiencia para esto, me gustaría que trabajáramos y que este proyecto lo pudiéramos llevar hacia otras universidades. Totalmente. ¿Sí? Sí. Para hacer un coloquio en donde veamos esta fusión de la fotografía y la pintura con las nuevas alternativas. Mira, por ejemplo, la fotografía digital en la actualidad.
se trabaja muy parecido. Trabajo como un lienzo, como tú lo trabajas, yo trabajo con mi monitor, quito y pongo lo que quiero con una perfección casi que nadie puede saber si estaba o no estaba. Trabajamos sobre cuestiones oníricas, de que algo lo teníamos, yo agarro y lo pongo de una manera, con la sombra, con la luz, con todo. De hecho, si te das cuenta, prácticamente trabajamos en el mismo eje ya. Entonces, este proyecto, yo he hablado con otros grandes fotógrafos y también pintores, por ejemplo, en Italia, que tú lo sabes, ahí me tocó vivir, hay grandes exponentes en España también, en donde ellos están dispuestos a generar esta agencia y hacer este tipo de experimentaciones, en donde trabajar con gente de nivel como el tuyo, ¿sí? Y que pudiésemos llevar esto a otro nivel más, un coloquio de pintura y fotografía, en donde expliquemos y podamos extrañar, porque esto no está todavía definido, no hay textos sobre esto, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y cuenta con mi trabajo, mi esfuerzo, mi energía para lograr eso. Y la fusión que dices de dos disciplinas artísticas, como es la fotografía y el arte, que hace unos años podría ser diferentes totalmente. Actualmente el arte digital es justamente lo que estás diciendo, es trabajar precisamente en un estudio directamente con una obra fotográfica, y puede ser quizá la misma pintura y se puede fusionar muy padre. En ese caso es, pon tú, fotografía, pintura, y quizá podríamos experimentar también con otro tipo de arte, ¿no? Sí, de hecho yo había trabajado con músicos que exactamente, mucho, claro, eso está padrísimo. Ellos también perciben texturas y eso lo convierten en música, totalmente, ¿no? Hemos tenido ya una exposición en donde mis fotografías eran partituras en jazz y se hizo una audición. Hemos tenido ese tipo de performance, ¿no? De experiencia. Yo creo que en el punto que estamos, Pedro, es nuestra obligación como mexicanos y como artistas, motivar a los jóvenes a que realmente caminen por la vereda y por el surco que todos, por ejemplo, también con mucha dignidad y además brillantemente lo has logrado. Explicarles el camino. Muchos alumnos que están motivados me preguntan, bueno, ¿y qué hago? Digo, hay que hacer muchas cosas, pero lo más importante es tener amor a la y pasión a lo que hacen. Felicidades, Pedro, y felicidades a la universidad por tenerte ahora ya también en su claustro académico. Muchísimas gracias, amigo. Cuenta conmigo para todos estos proyectos. Que se escuchen los fuertes aplausos. Y vamos a tener una última pregunta del público. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de Jalapa por la invitación para escuchar al gran Pedro Trueba. Mi estimado Pedro, como parte del claustro ya de doctores, me gustaría que compartieras una reflexión sobre lo siguiente. A partir del siglo XVI, XVII, y con la corriente del liberalismo, todas las actividades humanas empiezan a cuantificarse y entonces pueden medirse en dinero. A partir del siglo XIX, más en el XX, el arte toma una separación. Por ejemplo, los muralistas toman una corriente socialista e intentan separar el tema del arte del tema del capitalismo. ¿Sí? Sin embargo, hoy por hoy, muchos de los jóvenes que se dedican al arte, su primera preocupación es una preocupación de vida, es una preocupación de existencia, es una preocupación económica. En tu concepto, ¿cómo categorizas eso? El arte no solamente es la expresión de los sentidos, sino también es prosperidad. También es la posibilidad de realizarnos materialmente en las cosas que verdaderamente nos importan y darle seguridad a nuestra familia. ¿Cuál es esa proyección que tiene Pedro Trueba del arte como objeto que es susceptible de un planteamiento económico? Bien, esa pregunta es buena. Yo vivo del arte, vivo de pintar, vivo de crear, ¿sí? Entonces, para vivir bien, pues tengo que
conseguir muchos proyectos, ¿no? Y sobre todo, tengo que saber, o lo que les decía, tengo que estar consciente de todas las obras que hago valen, ¿no? O sea, eso es lo más importante, estar consciente de lo que haces, todo tu trabajo vale, ¿no? Y entonces tengo que conseguir muchos proyectos para vivir bien, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que le da valor a la obra? El currículum que tienes, ¿sí? Las exposiciones que tienes, los reconocimientos, todo eso le va dando un valor a la obra. Pero muchas veces puede ser que tengas esa parte muy pesada, pero no tienes proyectos, ¿no? Entonces, para que valga esto, debes de tener proyectos y poder vender tu obra para casas, oficinas, corporativos, para el gobierno, para instituciones, y tienes que saber cuánto vale tu obra, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a un esquema de valor de mi obra que es por área, ¿no? Es por metro cuadrado, porque no puedes decir, necesitas tener las cosas muy claras, ¿no? Ahorita el metro cuadrado vale tanto, porque pues de repente hago obras muy grandes y entonces pues ya se multiplica por tantos metros cuadrados, y ya después de un metro cuadrado ya no va la gráfica para abajo, sino ahí como que si hay una curva, de tal manera que si son obras menores de un metro cuadrado tienen un valor, y ya después de la curva metro cuadrado ya se dispara que sea por metro cuadrado. Pues es como un esquema que yo fui, digamos, ni descubriendo ni inventando, simplemente se me fue dando así, ¿no? Porque es importante saber ponerle el valor a la obra, ¿no? Entonces tienes que empezar que tu obra, a ver cuando empiezan a pintar, a ver cuánto tiempo te tardaste en hacer la obra, cuántos días, ok, una obra de 30 por 30 va a valer tanto, ¿no? Entonces de ahí tienes que pensar, y si vas teniendo un currículum que va valiendo, quizá en un año le subes tantito, y en otro año le subes tantito. Entonces yo lo que hago normalmente ya, sí, cada año aumenta algo. ¿Por qué? Porque lo más importante es darle certidumbre a todos los coleccionistas que tienen obra tuya, ¿sí? O sea, certidumbre es que pues, están invirtiendo. Mucha gente que me compra, obviamente lo más padre es cuando te compran obra porque les fascina la obra, ¿no? Pero también me pueden comprar obra por inversión, por especulación, porque la mejor inversión es el arte, ¿sí? Ahí, por deducir impuestos, las obras mis obras son deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, y tengo que darle absolutamente todas las facilidades a las personas que adquieren obra, cómo me las pueden pagar, si son mensualidades, o sea, tienes que, por un lado es padrísimo crear realizar las obras, pero también por otro lado debes de tener un alma de empresario muy fuerte. Es una empresa realmente lo que, cómo vas a promover y cómo vas a vender la obra tuya, y debes de tener absolutamente todos los argumentos para que funcione bien la empresa, cuánto entra, cuánto sale, todos los proyectos que tienen. Yo normalmente tengo, con tu 20, 30 proyectos agendados, y le voy dando, con una ruta crítica y estructura perfectamente organizada. Esta obra la tengo que terminar este día, esta obra tiene que ser este avance, en estos días voy a colocar las obras. Ahorita tengo toda la agenda llena de este año y parte del próximo año, o sea, tengo que ir a Guadalajara a colocar obras, y los clientes tienen que quedar felices y contentos y decir, lo mejor que me ha pasado en mi vida es invertir en esto, ¿sí? Tengo que ir a Los Cabos, tengo que ir a muchos lados, pero con agenda. Y entonces hay tiempo de colocar las obras, y hay tiempo de realizar las obras, hay tiempo de viajar, y casi no hay tiempo de descansar, pero no me importa, pues hago lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Entonces, pero eso es muy importante, llevar una agenda perfecta, de promoción, ¿no? Por ejemplo, este evento es maravilloso, realmente,
para mí, y toda la gente está emocionadísima, tanto en México como en el extranjero, en Veracruz, todos los amigos que tengo están muy emocionados con este evento. Este evento estuviera llenísimo, de no ser por la pandemia, pero pues lo van a ver todos virtualmente el lunes, y pues pues algo maravilloso para un artista. ¿Y qué hace? Pues obviamente va a valer más tu obra por este evento y por todos los proyectos que vienen, ¿no? Y por todo lo que has hecho. Entonces es muy importante saber que tu obra vale, saber que haces lo que más te gusta. Es más, obras, y no hago, eso también iba a decir, hago todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Y trato de convencer a las personas que van a adquirir mi obra que eso es lo necesario para un espacio. Pero si me piden algo cursi, nunca lo voy a hacer. Hay cosas que digo, no lo voy a hacer, caray, por favor, ¿no? Y porque te encuentras de todo en el camino, hay distintos caminos. ¿Qué pasa? Pues los tratas, les dices, eso no lo voy a hacer, pero esto sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo hago y va mi prestigio de por medio, ¿no? Entonces, vamos en ese camino, ¿no? Entonces, pues son muchos aspectos, pero yo creo que tu pregunta es, sí hay que tener esa vena empresarial fuertísima, y no solo un artista va a vivir de pintar, porque si no, no te vas a poder promover, ¿no? Yo, por ejemplo, en México no tengo representantes, yo vendo y yo promuevo mis propias obras y la gente me busca solito, no necesito. En Nueva York, porque no estoy allá, ¿no? En Europa también hay una persona que la hace de representante, pero lo más importante es pintar y promover y promover y promover. Y actualmente, te digo, con redes sociales, pues ahorita en este tiempo de pandemia, Instagram se ha vuelto mi segunda oficina, ¿no? Diario recibo como 50 mensajes entre felicitaciones y preguntas de obras, de presupuestos y demás, y algunos se hacen y otros no se hacen, pero Instagram ahorita pues está cañón. Muchas gracias, era la pregunta neoliberal del día. Exactamente. Gracias. Interesante voz, interesante experiencia. A ver, Es una pregunta un poco más Sí. personal. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto que tiene usted como artista? Trascender para saber. Tenemos los mismos intereses que tiene la Universidad de Jalapa, son los mismos intereses que tengo. Por eso realmente el mayor reto es trascender. Uno como artista es, cuando uno ya no está aquí, que tu obra hable por sí mismo. Felicidades. Sí. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Eccire a trascendere en latín y saber para trascender en español. Inicio con el lema de nuestra universidad. Pues en mi carácter de rector quiero agradecer este día y todos estos días que el doctor, que el arquitecto, y pasado mañana ya doctor honoris causa Pedro Trueba, esté con nosotros, y una vez más también su familia, su esposa y sus hijos. Es un honor, pero también saber, como ya decía él también, que tiene mucho corazón, y tiene mucho corazón porque no nada más hace las obras por hacerlas, sino cada obra de él tiene un mensaje, tiene el talento, obviamente, pero el cariño, porque yo creo que un artista
debe tener inspiración, y él la tiene, porque una obra, si no tiene un mensaje para la sociedad, no tan solo para el que la compra. A veces yo he visto que algunas personas que tienen la posibilidad económica compran las obras por eso, porque tienen la posibilidad económica, pero no porque realmente sepan qué nos dice esa obra o para qué nos sirve. Pues es para inspirarnos, es para trascender, es para tenerla en casa o en la institución o en la empresa, como él nos mostró, que por ello pues muchas felicidades, porque cubre todo un espectro, ¿no? Entonces pues creo que está no tan solo en México, en nuestro país, sino estarnos representando y llevar a exponer su talento a tantos y cuantos países como es los Estados Unidos, donde hay personas que sí evidentemente conocen, saben del arte, lo valoran y por eso lo adquieren, por eso lo compran, no nada más es porque tengan el dinero. En Europa también pues, mucha gente conocedora del arte, y pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta amistad. Yo lo había conocido cuando el trabajo que realizó para Veracruz, para el CRIBER, y ahí recuerdo mucho a la señora Rosa Borunda de Herrera Beltrán, y obviamente a mi gran y distinguido amigo el doctor Fidel Herrera Beltrán, que Dios mediante tendrá y podrá recuperar su salud. Eso es lo que auguramos. Entonces conocemos también toda esa obra, y tiene Pedro Trueba una identificación por ello. Entonces hoy en la universidad nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de la presencia de usted y su familia aquí en esta su casa. Y bueno, pues esta cátedra, que realmente es una cátedra la que acaba de dictar, pues tiene mucho valor y tiene mucho significado para nosotros, porque motiva a propios y extraños, es decir, alumnos, a maestros y a todos los que de una u otra manera estamos en esta institución y que sabemos quién es, ya sabemos quién es Pedro Trueba. Así que me congratulo de que mañana seguimos también con usted haciendo muchas cuestiones, muchas cosas, y que pasado mañana tendremos el honor, y yo en mi carácter de rector, entregar el otorgamiento del doctorado honoris causa, que como verá no es obsequio, no es dádiva, es una cuestión que usted se la gana por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que va a seguir haciendo. Así pues que me reitero mis felicitaciones y espero que siempre pueda estar con nosotros cuando se lo permita su tiempo y podamos tener ese
contacto, esa amistad que creo que es lo que más valoramos. Gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por todas estas obras que son para la universidad un lujo. Muchas gracias a todo el público, a nuestros maestros, a nuestros directivos, a algunos de nuestros alumnos que pudieron venir, que justamente por la pandemia pues lo hubiéramos hecho ya en el auditorio, pero guardando la sana distancia, estamos en este día aquí con todos ustedes. Muy buena tarde, muchas gracias. Saber para trascender. Con su permiso. Muchas gracias a todos ustedes, realmente pues es un orgullo, compromiso que con toda alegría adquiero a partir de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Recibo esta entrega de la Cátedra Pedro Trueba Cepeda con especial orgullo en este muy especial día para mí, porque he ocupado un lugar de privilegio en esta mesa. He escuchado una auténtica cátedra, como bien lo dice nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, y también porque, permítame decirle la interpretación que yo tengo de cada pausa que la Universidad de Jalapa hace en el camino para otorgar un doctorado honoris causa. Es una celebración académica auténtica, pero es también un proceso de construcción de nuestra legión de héroes. Si hemos de entender por héroe a un líder, y el mejor líder es el que ejerce influencia. Hace una semana apenas inician clases estudiantes de artes visuales en una carrera que en esta visión de ofrecer una diversidad de enseñanza universitaria para Veracruz y para México, el doctor Carlos García Méndez impulsó, y hoy le escuchan a través de las cámaras los docentes de artes visuales, de diseño gráfico y comunicación visual, de arquitectura y de ingeniería civil. Y se llevan muchas enseñanzas. La principal de ellas es el ejercicio feliz, la alegría de ser artista, de ser arquitecto y de ampliar las fronteras de la cultura en Veracruz, en México y en otros países. Una lección verdaderamente importante es también saber que no llegó por inspiración únicamente, sino por mucho trabajo, mucho espíritu emprendedor y mucho amor a las artes plásticas. Eso es de fundamental importancia para los que siguen en el camino. Usted nos sugirió cuando vayamos a México ver esa cúpula. Yo le digo que vamos a organizar como premio a nuestros mejores estudiantes de esta Escuela de Arte, Diseño y Ciencias Tecnológicas el ir y ver esa cúpula y lo que puede ser un complemento de enriquecer la pasión por las artes, y que no se puede solamente ni platicar ni proyectar, hay que estar ahí y entender lo que significa esto que usted nos comparte, que cada línea, cada rayo de luz, cada vocablo de este lenguaje de las artes cobra una realidad
a partir de desvelos, de esfuerzo, de integración del conocimiento y de este compromiso que se asume como personal de trascender. Le agradezco a usted su participación, le agradezco al rector esta entrega del compromiso que asume la escuela que yo coordino para aprender lo que con el ejemplo nos muestra. Muchas gracias.